Muy buenos días y muy buenas tardes y muy buenas noches y muchas bendiciones de parte de cada uno de nosotros para con la vida de cada uno de ustedes. Aquí estamos una madrugada más, una mañana más, meditando en la presencia del Señor, orando, llevando nuestras oraciones, llevando las necesidades nuestras, llevando las necesidades de la iglesia, las necesidades de nuestras familias, delante de la presencia del Eterno, encendiendo fuego en el altar y vigilando en estos últimos tiempos, vigilando, atalayando. Aquí nos encontramos. Y ahora en el devocional, apartando un tiempo para meditar en las Escrituras, apartando un tiempo de nuestras vidas para poder reflexionar en lo que está escrito, en lo que el Señor nos ha dejado, en lo que nos han permitido escudriñar de las Escrituras en este mundo dominado y gobernado por un príncipe muy malo. Entonces nosotros estamos leyendo leyendo el Génesis, estamos haciendo recuentos, síntesis. A esto le llaman hacer una síntesis, a lo que nosotros estamos haciendo con los libros de la Biblia en los diferentes días de la semana. Se le llama, los hermanos teólogos le llaman a esto hacer una síntesis, hacer como un examen no mucho, solo un poco más profundo en cuanto a las Escrituras. Y bueno, estuvimos viendo nosotros en nuestro capítulo anterior, estuvimos viendo lo que fue la diferencia que hay entre el capítulo 4 y el capítulo 5, entre la descendencia de Caín y entre la descendencia de los hijos de Adán, por decirlo así. Y vimos en medio de las genealogías, vimos incluso cómo se presentan de diferentes los dos capítulos. En la genealogía o en la descendencia de Caín, vemos cuánto influyen en la humanidad y cómo vienen a influir en la humanidad Caín y su descendencia. Y de igual manera cómo se viene a presentar en el esquema bíblico la descendencia de Abraham hasta llegar a un personaje llamado Noé, Lamec y Enoc, que vendrían siendo pues como una misma línea genética, de cómo en el capítulo número 5 se nos lleva precisamente desde la genealogía de Adán a cómo llegamos a un personaje llamado Enoc, y Enoc tiene un hijo. Dentro de los hijos que tiene, pues tiene uno sobre el cual se toma su descendencia, que es Lamec, y Lamec viene a ser el padre de Noé. Noé viene a entrar en el relato bíblico, Noé viene a entrar en la descendencia, en la historia. Y vimos precisamente lo curioso que es que de un personaje como Enoc solamente se nos narren un versículo, 2 versículos nomás en cuanto a lo relacionado con Enoc, teniendo en cuenta y teniendo presente cuánto influye Enoc en la cultura hebrea, cuánto influye Enoc en las Escrituras y lo que viene a ser en sí un personaje como Enoc, un personaje totalmente diferente. Tan diferente fue que él decide caminar directamente con el
eterno en su comportamiento, y el Eterno bien tiene caminar con él y llevárselo. No se nos menciona absolutamente nada más en el Génesis bíblico nuestro, ¿sí? ¿Por qué digo en el Génesis bíblico nuestro? Porque si nosotros nos vamos a hablar con hebreos o a hablar con israelitas y vamos a escudriñar en la teología de ellos o en la historia que ellos tienen, ellos no solamente tienen el Génesis bíblico que nosotros tenemos, sino que pues ellos también tienen el relato oral del que ellos hacen parte, y tienen muchos más libros de apoyo. Entonces, siempre hay partecitas en nuestra historia que nos hacen falta para poder complementar bien y poder entender bien lo que son las escrituras. Por ello, nos dedicamos a no solamente la oración, sino también el estudio bíblico, el estudio de las escrituras y la meditación en las escrituras, la meditación en la palabra. ¿Por qué es importante? Porque es necesario, porque lo necesitamos, porque el pueblo se pierde por falta de conocimiento, porque nosotros no somos fácilmente dominables cuando nos hace falta conocimiento. Entonces, eso fue pues como lo que estuvimos escudriñando, lo que estuvimos viendo. Vimos cómo precisamente en el relato cambia el nombre, incluso cuando de Enoc se trata, el nombre de el Eterno ya no es mencionado como Elohim, sino Ha-Elohim, que pues es precisamente con quien Enoc viene a tener el contacto. Y miren, amados hermanos, que para quienes de pronto hayan podido leer el libro de Enoc o hayan podido escuchar el libro de Enoc, que el libro de Enoc que nosotros conocemos, o el que es público, el que ha llegado a masas, que fue encontrado en las cuevas de Qumran también, que parte de ellas también se encuentra en la Biblia de los etíopes. El libro de Enoc, que nosotros conocemos, casi que prácticamente vienen siendo 4 o 5 libros en uno solo. Y se habla, según la misma escritura deuterocanónica, se habla de que Enoc escribió aproximadamente 360 libros. Estuvo acá viviendo en la tierra 365 años hasta que el Señor lo llama, se lo llevan, porque a Enoc se lo llevan, ¿no? Y en el mismo libro de Enoc, pues hay un libro que se llama Los Vigilantes, hay otro libro que se llama el libro de las parábolas, hay otro libro que se llama el libro de las luminarias. Y eso en cuanto a los libros que a nosotros, que nosotros pudimos llegar a tener, ¿no? De los que son públicos, por decirlo así, a los que la mayoría de la humanidad puede tener acceso. El resto de los libros no se encuentran, el resto de los libros no se hallan, pero nomás ya con los que quedaron, con los que tenemos acceso o a los que tenemos acceso, dentro de ellos está un libro que se llama el libro de los vigilantes. Y el libro de los vigilantes amplía lo que es el Génesis 5:24, que es cuando dice que Enoc caminó con Elohim, que no caminó con Elohim, o que no caminó con el Señor, y por eso Enoc fue traspuesto, fue raptado, fue llevado, fue elevado a las alturas, precisamente por esa partecita, por el hecho de que haya caminado con él. Y en el libro de los vigilantes se nos amplía más esta parte de qué es lo que significa que Enoc haya caminado con Elohim, qué es lo que significa que Enoc haya sido
levantado, raptado, que Enoc no haya quedado acá en la tierra, sino que se lo hayan llevado. Y pues ese libro lo que hace es narrar la historia de cómo fue llevado, a dónde fue llevado, quién se lo llevó, por qué se lo llevaron. Y resulta, mis amados hermanos, que como lo vimos en el capítulo número 4, la influencia que viene a tener la descendencia de Caín sobre la humanidad es fuerte. Ellos vinieron o sea, lo que le aporta la descendencia de Caín a la humanidad es de tal manera que ellos alcanzan a tener ciudades, a construir ciudades, a tener instrumentos de música, a ser los forjadores de los metales, de los hierros, a manipular los metales, los hierros. Y eso afecta a la humanidad. Eso afecta a la humanidad, altera la humanidad. Y luego, en el capítulo número 5, vemos la intervención de la descendencia de Adán y dentro de ellos Enoc, que también viene las mismas escrituras a hablarnos acerca de que fue un personaje diferente, tan diferente que caminó con el Señor y que fue llevado por el Señor, que en Enoc no vio la muerte. Y en todo el relato bíblico solamente nos vamos a encontrar con 3 personajes que no vieron la muerte directamente o que no se les vio morir, ¿no? Dentro de ellos, uno de ellos es Enoc. ¿Qué tanto viene a afectar o por qué Enoc viene a ser tan diferente y qué es lo diferente que viene a ser Enoc en cuanto a lo referente para con el Eterno? Regáleme un segundito, por favor. Disculpen la pausa, la breve pausa, pero estaba atendiendo unas cositas acá. Bueno, entonces resulta que vemos cómo Enoc se hace un énfasis en Enoc. Enoc camina con el Señor, Enoc es llevado por el Señor. Y en el libro de Enoc, Enoc cuenta precisamente qué es lo que él hace cuando él es llevado por el Señor. Teniendo en cuenta que la influencia de Caín. Miren, amados hermanos, aquí es donde nosotros venimos a comprender lo que en clases pasadas fue tan necesario profundizar. Aquí es donde nosotros venimos a encajar más piezas del rompecabezas en todo esto que tiene que ver con la manipulación de la serpiente con relación a la historia como a nosotros no la contaron. ¿Por qué? Porque resulta que si nosotros analizamos bien lo que viene a pasar en el huerto del Edén en cuanto a la caída que tiene el hombre, la caída que tiene Adán y la caída que tiene Adán y Eva en el huerto del Edén, lleva una maldición de parte del Eterno en cuanto a 2 simientes que van a haber, la simiente del mal y la simiente del bien. De la simiente del mal está Caín y de la simiente del bien está pues la descendencia de Adán, no por medio de Abel, porque Abel no se encontraba. Y ya cuando nosotros empezamos a ver que la descendencia de Caín influye tanto en la humanidad, en esa creciente humanidad, y precisamente por el conocimiento que tenía la descendencia de Caín, que viene a influir en la humanidad, en la música, en la construcción de ciudades, en el manejar los metales. Pues cuando los metales se pueden manejar, obviamente el humano va a tener a otro acceso
su crecimiento y su evolución es totalmente diferente a vivir solamente con piedras, de vivir en la era de piedras, según nos cuentan a nosotros, a vivir en la era de los metales, pues es muy diferente. Y esto viene a aportarle a la humanidad la descendencia de Caín. Pero obviamente se necesita saber qué pasó con la otra descendencia, y es Enoc, el que viene de quien se nos viene a hablar en las escrituras, que caminó con el Señor. Cuando a nosotros ya nos llegan los textos bíblicos o los textos espirituales como el libro de Enoc, entonces ya Enoc, cuando uno lee, por ejemplo, el libro de los vigilantes, es cuando ya Enoc viene a narrar y a decir qué fue lo que pasó, que cuando dicen, que esto ya lo vamos a ver incluso más adelantico, en el capítulo 6, cuando se llegan los hijos de Elohim, o los hijos del Señor, se llegan a las hijas de los hombres y se dan estas mezclas de las que se narra en el libro de Enoc, porque es que ese fue el problema. La humanidad, ¿cómo fue que le transmitieron esa información y ese conocimiento? ¿Quién les dio esa información y ese conocimiento para que evolucionaran o crecieran tan rápido? Que fue precisamente quienes vienen a ser parte de la descendencia de Caín. Y luego, cuando se nos narra de Enoc, en el libro de Enoc, porque no se encuentran las escrituras bíblicas de los 66 libros que tienen los protestantes, de los 70 y algo de libros que tienen los católicos y de los 80 y algo de libros que tienen los etíopes. Hasta los etíopes es que nosotros venimos a encontrar en la Biblia de los etíopes el libro de Enoc. Y no fue como muy tomado en cuenta hasta cuando ya en la década de los 40, 50 vienen a encontrar la cueva de Qumran, y en la cueva de Qumran encuentran manuscritos, papiros, encuentran rollos, que son los rollos del Mar Muerto, donde en esos rollos, dentro de las cosas que encuentran también una copia del libro de Enoc, igual a la copia del libro de Enoc que tenían los etíopes. Y ahí es cuando vienen a decir, ay, como que no es mentira lo del libro de Enoc, como que es verdad porque lo tienen allí estos y lo tienen también allí estos. Entonces, ¿qué es lo que tiene el libro de Enoc? Y ahí es cuando se nos vienen a contar la historia de qué fue exactamente lo que pasó con Enoc, quién se lo viene a llevar, que Enoc es tan bueno, es un personaje tan diferente, que es tomado en cuenta por los mismos vigilantes que desobedecieron la orden del Eterno. Aquí, cuando nosotros empezamos a escudriñar el libro de Enoc, es cuando Enoc nos habla acerca de las mezclas de las especies que nunca se debieron de haber mezclado, cómo la maldad creció tanto por este conocimiento que vino a tener la humanidad, conocimiento para el cual todavía no estaba preparada. Nosotros estábamos en un proceso de descubrimiento. Nosotros como humanidad estábamos en un proceso de evolución, en cuanto no a la evolución de Charles Darwin, ¿no?, de la evolución de las especies, sino la formación de la raza que estaba creciendo, que se estaba formando, que se estaba creando. Y viene el príncipe de las tinieblas y vienen y engañan a Adán, engañan a Eva. Adán y Eva caen. Y a través de Enoc viene a ser contactado. Enoc viene a ser contactado por estos ángeles que habían tomado la decisión de rebelarse en contra del Maestro o en contra del Eterno. Y le empiezan a hablar a Enoc porque ellos saben que cometieron un error y que el único que puede tener un contacto directo con el Eterno
es precisamente Enoc, y contactan a Enoc para que Enoc interceda por ellos. Pues es precisamente por una serie de sueños que se empiezan a tener, unos sueños proféticos que empiezan a tener tanto los que se habían revelado con el Señor como en la descendencia de Noé, de Enoc, perdón. Se vienen a tener sueños proféticos de que van a pasar acontecimientos en la humanidad por el avance y el crecimiento de la maldad, por el desorden genético que hubo, por las mezclas genéticas, por las mezclas entre especies. Por eso cuando nuestro Señor Yeshua habla de los últimos tiempos, dice que los últimos tiempos será como en los días de Noé. Entonces, para nosotros comprender un poco mejor cuáles fueron los días de Noé, pues es que es precisamente en el capítulo 5 donde entramos, de hablar de Enoc y de hablar de lo que pasó en los días en los que Enoc, Lamec y Noé vivieron en esta tierra, para que nosotros podamos comprender qué significa la frase en los días de Noé, cuando el Señor decía pasará como en los días de Noé. La gente estará casándose, dándose en casamiento, bebiendo, haciendo fiestas, farras, desórdenes, y no les va a importar la advertencia divina. Eso fue lo que pasó en los días de Noé. Desórdenes genéticos, manipulaciones genéticas, se da mucha información a la humanidad, y la humanidad no estaba preparada para tanta información. Era información que le pertenecía a los ángeles, a los vigilantes, y ellos toman a bien pervertir la creación, manipular la creación. Fue cuando el Señor dijo: no contenderá mi espíritu con el del hombre, porque ciertamente el hombre es carne, mas serán sus días 120 años. Y es todo eso. Si nosotros no sabemos qué fue lo que pasó en los días de Noé, qué fue lo delicado que se dio en los días de Noé para que el Eterno tomara la decisión de inundar la tierra. O sea, estamos hablando de un Dios bueno, ¿no? De un Dios que nos dice a nosotros que Él es amor, de un Dios que nos habla de su misericordia, pero vemos a un Dios que toma la decisión de inundar toda la creación y de dejar bajo agua cualquier cantidad de ciudades que ya existían en aquel momento. Nos es difícil a nosotros comprender lo que es el relato bíblico cuando obviamente nos hacen falta piezas en el rompecabezas. Entonces, cuando a mí me dijeron que no leyera el libro de Enoc porque eso era malo, porque no estaba dentro de los 66 libros bíblicos, porque no era real, porque lo uno, porque lo otro, porque X, porque Y, porque Z. Y ya cuando verdaderamente uno viene a escudriñar las escrituras y a darse cuenta de que esas eran precisamente las piezas que faltaban en el rompecabezas para poder entender mejor qué era lo que había pasado en los días de Enoc, en los días de Enoc, en los días de Noé, en los días de esas generaciones, qué fue lo que pasó antes del diluvio, porque en el capítulo 5, 4, 5 y 6 son antes del diluvio. El diluvio comienza en el capítulo número 7. Y como nosotros creemos, o algunas personas creen que nosotros podemos leer fácilmente en media hora los primeros 6 capítulos del libro de Génesis. Pero una cosa es que nosotros los leamos en media hora, y otra cosa muy diferente es la cantidad de tiempo que pasó en realidad mientras que se leían esos 6 capítulos. Estamos hablando de miles de años en los primeros 6 capítulos del Génesis. Estamos hablando de generaciones de 900 años, de generaciones de 800 años, generaciones de casi 1000 años.
las generaciones humanas, sin contar con el resto, porque como vimos en los estudios bíblicos previos a este estudio que estamos teniendo, el tiempo no lo podíamos contar igual. Antes de que el hombre saliera del huerto del Edén, luego después de que el hombre sale del huerto del Edén y luego más adelante después del gran diluvio. O sea, son etapas que nos van a hablar a nosotros de tiempo que pasó y no tiempo del de nosotros de ahorita. Porque como en alguna enseñanza en algún momento lo veíamos, el tiempo que nosotros estamos viviendo hoy no es el mismo tiempo que nosotros vivimos hace 25 años. O sea, antes del 2000, antes de los años 2000, el tiempo era más lento que como es el tiempo hoy en día. O sea, el tiempo cambió, que es algo que a nosotros nos cuesta comprender en cuanto a las tres dimensiones en las que nosotros vivimos y nos movemos. Nosotros no pasamos de ahí. Escasamente cuando tienes un nuevo nacimiento, ya entras a entender y a comprender una cuarta dimensión, que es la dimensión espiritual. Y sin contar de ahí para arriba lo que hay. Pero nosotros tenemos la dimensión del tiempo, la dimensión del espacio y la dimensión de la materia. Esas tres dimensiones nos limitan a nosotros. Ese es como nuestras paredes. Nosotros estamos limitados por el tiempo, el cronos, que está pasando cada vez más rápido, por lo que ya se acerca el fin del tiempo cronos. La materia y el espacio en el que habitamos y la materia en la que vivimos. Esas son nuestras tres dimensiones. Ya cuando tú entras en una conciencia espiritual, en lo que es ese nuevo nacimiento y lo que es que tú comprendas que ahora ya no eres un ser humano común y corriente, sino que naciste de nuevo y que ahora tienes una dimensión espiritual, ahora empiezas a entender una dimensión espiritual, que hay ángeles, que hay demonios, que hay unos gobernadores en la tierra que no los vemos, pero que están allí influenciando con sus mentiras y con sus demagogias y con sus poderes, con sus magias, con sus artilugios, con todo su conocimiento, manipulando a la humanidad. Ahora es que somos conscientes, porque mientras que uno no está despierto espiritualmente, pues uno no es consciente de este tipo de información. Cuando tú ya naces de nuevo y tú conoces de que hay un campo espiritual y que tú tienes que cuidar tu espiritualidad y que tú perteneces a otro lugar que es precisamente del lugar de donde viene, de donde salió tu alma, y que estás acá por un viaje, un recorrido que estás haciendo, que tú eres solamente un peregrino. Ahí ya estás abriendo tu conciencia a una mente espiritual, a esa cuarta dimensión a la que nosotros podemos acceder estando acá. Cuando ya nosotros empezamos a comprender precisamente lo que es el trabajo espiritual, el campo espiritual, la formación espiritual, pues podemos ver la vida de una manera totalmente diferente. Ahora, cuando ya nosotros vemos las escrituras, nos damos cuenta de que entre el capítulo número 1 del Génesis y el capítulo número 6 pasaron hartísimas cosas, muchas cosas, muchos milenios, mucho tiempo, mucha información a la cual nosotros, por una u otra razón, no tenemos acceso. Entonces se nos es necesario escudriñar, investigar, estudiar para complementar la historia y así poder comprender las Sagradas Escrituras y así poder comprender lo que el Eterno nos quiso enseñar a nosotros, transmitir a nosotros, informarnos a nosotros. Pero como no buscamos este tipo de información, pues por eso es que se pierde el pueblo.
Ayer precisamente que incluso no alcancé a cumplir con todas mis tareas el día de ayer, porque ayer en la noche me fue imposible llegar a tiempo para poder compartir con ustedes, pero estaba compartiendo precisamente con otro ministro y estábamos hablando en cuanto a esa realidad que tenemos nosotros como iglesia, y es la falta de información para poder comprender mejor qué fue lo que pasó y por qué ahorita estamos como estamos, y los días venideros para con nosotros comprenderlos mucho mejor, entenderlos mucho mejor por las cosas que se van a dar, por lo que va a empezar a salir a la luz pública. Entonces, así como el enemigo estuvo preparando y ha estado preparando y trabajando mucho para la llegada del antimesías, pues de igual manera la iglesia tiene que trabajar y la iglesia debe de seguir en el trabajo espiritual que a la iglesia le corresponde realizar, y es que podamos aportarle al mundo no solamente nuestras oraciones, sino también el conocimiento a través de las escrituras de qué fue lo que pasó y de qué fue lo que se dio en ese pasado, porque lo que siempre en algún momento compartía y he compartido en las enseñanzas teniendo en cuenta el Génesis, si nosotros vivimos nuestra vida, vivimos el Evangelio, vivimos en la vida espiritual sin comprender el Génesis, que es el primer libro de la Biblia, si nosotros no comprendemos el primer libro de la Biblia, ¿cómo comprenderemos el resto de los libros? O sea, ¿cómo entender lo que pasó en la mitad? ¿Cómo entender lo que está pasando en este final si no comprendemos qué fue lo que pasó en el comienzo, en el inicio? Y las escrituras, aun cuando de una o de otra manera fueron alteradas y fueron manipuladas, con todo y eso, y el Señor no deja de hablar allí. Y de cómo vemos a través de las escrituras, a través del relato bíblico, esas pistas, encontramos esos rastros, esas migajas de pan que se nos van dejando espiritualmente hablando, para que nosotros podamos ver, claro que sí, es muy diferente en la composición del capítulo 4 a la composición del capítulo número 5 del Génesis. Y es muy diferente el nivel de influencia que tiene la descendencia de Caín sobre la humanidad a la descendencia que viene a tener Set sobre la humanidad, o la descendencia de Adán, porque no fue solamente Set. Que al nosotros escuchar o leer en las escrituras personajes bíblicos, no quiere decir que hayan sido los únicos personajes, que cuando se creó a la humanidad, algo pasó en la humanidad que hizo que hubiesen más personas, más personajes, aparte de los que se nos narran las escrituras, que cuando Caín se va de su casa, él va a otra tierra y en otra tierra se casa con otra mujer, que no es que a nosotros vayamos a tratar de forzar a las escrituras a decir algo que las escrituras no están diciendo. El hecho de que falten piezas del rompecabezas no quiere decir que nosotros vamos a venir a mirar qué historia nos podemos inventar como para que encaje en las escrituras, sino que a estas alturas del partido, como lo profetizó el mismo Señor a través de Daniel, lo habló, de que en los últimos tiempos la ciencia y el conocimiento iban a aumentar de una manera impresionante. Y es ahora en los últimos tiempos, y estoy hablando de los últimos tiempos, un ejemplo, los últimos 100 años, los últimos 50, más de 100 años aproximadamente, de allá para acá, que vino a la humanidad a crecer y a evolucionar tecnológicamente, científicamente, como no lo había hecho antes. Y que ahora, por medio de la internet,
por medio de toda esta ciencia y de todo este conocimiento que creció en los últimos tiempos, es que a nosotros nos empiezan a llegar la información que estuvo custodiada, guardada y vigilada precisamente por la misma serpiente para que a nosotros no nos llegara dicha información, y que ahora con todo lo que las tecnologías han crecido y han revolucionado, pues nos empezaron a llegar la información que hacía falta para que nosotros como iglesia pudiésemos despertar, pudiésemos comprender mucho mejor lo que va a pasar precisamente en estos últimos tiempos, porque ahora con todas las tecnologías y con todo el conocimiento que se está teniendo, la humanidad entera ya va a empezar o ya está empezando a ver cosas que antes estaban ocultas. Estaban allí, pero estaban ocultas. Y que para que la humanidad pueda entender mucho mejor y tomar partido en estos últimos tiempos, pues se volvió a abrir, a aperturar precisamente todo esto que tiene que ver con el despertar de conciencias, que eso viene es a partir como del 2010, 2012 para acá, que las personas empezaron a despertar más su conciencia en cuanto al conocimiento y a evaluar mucho más las cosas, a no tragar como tan entero. Y al poder comprender, porque si a nosotros durante toda la vida nos dijeron que todo esto que tenía que ver con los extraterrestres y con los objetos voladores no identificados, todo eso es del diablo y todo eso es mentira y todo eso es sencillamente fábulas, mitos y leyendas, durante mucho tiempo a nosotros nos manipularon y nos hicieron creer y nos hicieron ver eso como mentiras, como cuentos de hadas, como ciencia paranormal, como que es que eso no existe, que es que eso no es verdad, que es que eso se lo inventan, que es que eso son mentiras del diablo. A nosotros se nos hizo ver ese tipo de tecnologías o ese tipo de seres como que no existían. Pero ya hoy en día no se puede tapar el sol con un dedo. Hoy en día ya estamos viendo que sí, que en los cielos hay objetos voladores no identificados, que hay otras razas que habitan en la atmósfera o que están viviendo debajo del mar o que están viviendo debajo de la tierra, pero que pasan cosas que ya no se puede ocultar más eso porque ya las mismas organizaciones gubernamentales de los diferentes países empezaron a desclasificar toda esta información que estaba clasificada. Entonces ya arqueológicamente no pudimos ocultar más, o no se pudo ocultar más las grandes ciudades que pertenecieron a civilizaciones de las cuales no hay registro en la historia que a nosotros nos contaron. Objetos fuera del tiempo le llaman en la arqueología a esta serie de pruebas arqueológicas de aparatos tecnológicos que pertenecieron a un pasado que nosotros no conocemos, que la ciencia oficial a nosotros no nos contó, que la historia oficial a nosotros no nos contó. Y cuando tú te vas a las escrituras, las mismas escrituras te enseñan a ti o nos enseñan a todos nosotros que antes del diluvio ya habían tecnologías, o sea, antes de que la humanidad fuera inundada, de esa gran inundación, porque es que estamos preparando motores para entrar al diluvio, y el por qué fue el diluvio y qué fue lo que había antes del diluvio, que precisamente nuestro Señor Yeshua menciona como en los días de Noé. Entonces ya nosotros estamos viendo que definitivamente la humanidad fue muy influenciada por la raza que viene a nacer de Caín, y que ellos tuvieron las tecnologías y el conocimiento para hacer ciudades, porque las escrituras así nos lo muestran, en lo poco
que se nos deja ver en el Génesis bíblico nuestro. Podemos ver cómo la humanidad fue influenciada y tuvo tecnologías para manejar los metales. Que es que, miren, amados, eso de pronto nosotros no le alcanzamos a percibir la dimensión de lo que significa que la humanidad antes del diluvio tuviese tecnologías para construir ciudades, para forjar metales y para incluso crear instrumentos teniendo en cuenta la música y todo lo que tiene que ver con el arte de la música, las matemáticas, los lenguajes, los números, para poder construir ciudades, el forjar metales, la aleación de los metales, de cómo este metal con este metal lo puedo fusionar, este con este no lo puedo fusionar. Todo ese conocimiento, todo lo que había antes del diluvio, que es precisamente lo que va a pasar antes del capítulo número 7 del libro del Génesis. Entonces, ahora es que viene a salir a la luz pública el conocimiento que estuvo oculto durante tantos años, durante tantos siglos, porque la humanidad estuvo en una época de oscurantismo. Es más, eso se narra en la historia de la iglesia, la edad oscura de la que poco se conoce. Entonces ya hoy en día arqueológicamente empiezan a salir, porque como internet nos conectó a todos, entonces lo que yo encuentro acá lo subo a la red y ya lo pueden ver en todas partes del mundo. Entonces en diferentes lugares del mundo empezaron a aparecer ciudades. Ay, eso estaba ya, sí, aquí toda la vida ha existido, pero hace parte de la cultura o de la información de los ancestros. Y entonces vemos tecnologías, porque miren, amados hermanos, las ciudades prediluvianas tienen o fueron hechas con tanto conocimiento, con tanta tecnología, que han pasado miles de años, porque no podemos decir exactamente cuántos años pasaron del diluvio para acá, pero contemos con todos los años que vivieron antes del diluvio estas generaciones que pertenecen a la era prediluviana, más lo que pasó del diluvio para acá. Y durante todo este tiempo que estuvieron todas esas ciudades ocultas, ahora con la arqueología moderna, con las tecnologías modernas y con todo lo que tiene que ver con la conexión que nosotros tenemos en todo el mundo y que estamos todos conectados y que todos tenemos acceso a la información, entonces nos damos cuenta de que esas ciudades las construyeron para que vivieran todo el tiempo, o sea, para no ser, entre comillas, ¿no? Para no ser destruidas. Y ya cuando nosotros a nivel arqueológico vamos a ver todas estas ciudades prediluvianas o estas construcciones prediluvianas de las que nosotros vemos, de las que hasta ahora tenemos conocimiento, porque debajo del mar todavía hay más, debajo de los lagos. Por ejemplo, el lago navegable que está más alto sobre el nivel del mar, que se encuentra aquí en Sudamérica y que están entre Perú y Bolivia, que es el lago Titicaca. En el lago Titicaca, que está aproximadamente a 3.000, sobre los 3.000 metros, 3.500 metros sobre el nivel del mar. Y allá, a esa altura, debajo de ese lago, hay una ciudad. O sea, el lago Titicaca, antes de que fuera el lago Titicaca, fue una ciudad. Si nosotros nos vamos a Perú, se encuentran una cantidad de ciudades construidas con unas tecnologías que actualmente, en pleno año 2024, y los humanos todavía no saben cómo cortaron esas piedras o cómo formaron esas piedras, cómo subieron esas piedras hasta allá, cómo las ubicaron de tal manera que estuvieran alineadas con los equinoccios, con los solsticios, y cómo
Pasó el tiempo, el agua llenó hasta la última, tapó toda la cordillera de los Andes, tapó los Alpes, tapó la región del Tíbet, los Urales, todos los montes más altos que habían sobre el planeta, todos fueron tapados con agua. Y luego cuando el agua empezó a bajar y a descender, pues los asentamientos de las grandes ciudades de las que se habla antes de los días de Noé, todo eso quedó oculto, porque el Señor lavó la tierra. Y ahora, precisamente con el conocimiento y con las tecnologías, ahora nos llega todo esto, ahora nos llega toda esta información, y es cuando las piezas en el rompecabezas empiezan a encajar. Porque si la Biblia a nosotros nos enseña de que antes de que hubiese un diluvio ya habían tecnologías. Y eso que no hemos tocado el capítulo 6. Hasta ahora estamos en finalizando el capítulo 5 y entendiendo nosotros o comprendiendo nosotros por qué fue que Enoc fue llevado por los ángeles, porque es lo que nos cuenta a nosotros el libro de Enoc. Él es llevado por los 4 ángeles, los arcángeles principales, que son como 6, son 6, 7. Sí, son 7, pero pues nosotros conocemos más a los 4 principales, ¿no? Que es a Rafael, a Uriel, a Gabriel, a Miguel. Son como los que nosotros más conocemos. Pero entonces vienen ellos, se encuentran con Enoc, se llevan a Enoc y le muestran a Enoc, lo transportan en unos medios de transporte de los cuales de pronto el profeta Ezequiel viene a hablar un poquito acerca de ellos, y a Enoc se lo llevan porque Enoc, cuando él cuenta su historia, cuando él narra sus acontecimientos, él habla del sueño que tuvo, la visión que tuvo, cómo fue visitado por estos seres, cómo a él lo levantan, una luz blanca lo levanta hasta que lo llevan donde ellos estaban, y luego conjuntamente con ellos todos se van como en un viaje hasta un lugar, un palacio que se encuentran en los cielos, y entran a ese palacio con en las pocas palabras del español, o no del español, sino de la lengua en la que Enoc puede escribir, que se cree que él habla, que la lengua era enoquiana, una lengua más antigua que el arameo y que se me escapan las lenguas antiguas ahorita. Pero él es llevado allá, y en ese palacio él entra a una recámara donde se encuentra nuestro Señor Yeshua, porque él describe al comandante en jefe de los ejércitos de los cielos y cómo se le da la instrucción y se le dice absolutamente toda la profecía, porque Enoc viene a vivir todo lo que tiene que ver con el Apocalipsis que viene a escribir Juan. Antes de que Juan escribiera el Apocalipsis, los hebreos, los judíos ya conocían, por decirlo así, el Apocalipsis por medio del profeta Enoc, porque Enoc escribe todo lo que va a pasar con los vigilantes o con relación al diluvio, y luego con el último juicio final, que es el que nosotros estamos previos a vivir. Que prácticamente cuando Enoc está escribiendo su libro, él dice: yo entiendo y comprendo que lo que he visto y lo que se me ha revelado no es para este tiempo, sino para unas generaciones futuras. Enoc hablando acerca de nosotros. Y entonces, ahora que no podemos obviamente ocultar la historia, si vienen a salir a luz pública todas estas ciudades prediluvianas que existieron antes del diluvio, tecnologías que existieron antes del diluvio, el crecimiento de la ciencia y del conocimiento antes del diluvio no es ni siquiera comparado a lo que nosotros hoy en día tenemos. O sea, los que vivieron antes del diluvio tuvieron tanta
tecnología, tanto conocimiento y tanto poder que el Señor toma la decisión de inundar la tierra, de lavar. Antes, y es algo a lo que vamos a entrar en materia precisamente, si el Eterno nos lo permite en nuestro próximo capítulo, antes moraron, habitaron los gigantes, los ángeles caídos o los vigilantes, y la descendencia de Enoc, todos convivieron en esta tierra. Y cuando nosotros hablamos de los gigantes, amados hermanos, no estamos, así como no hablamos de fábulas y leyendas antiguamente, hoy en día ya las evidencias que hay arqueológicamente hablando en todo el mundo se nos habla de que hubo un pasado donde los humanos o no los humanos, pero que antes existieron seres gigantes acá en la tierra. O sea, el gigantismo, no solamente en la especie humana, por decirlo así, o humanoide, sino que los animales también antes eran gigantes y que la naturaleza, la fauna de la tierra antes era gigante. Eso ya no lo podemos ocultar porque la arqueología nos muestra a nosotros esqueletos esqueletos tipo humanoides, pero de tamaños y de proporciones muy grandes. Los más pequeños de 3 y de 6 metros. Otros que alcanzan hasta los 30, 60 metros de altura. De que los árboles, hay evidencia en todo el mundo de que antes hubieron árboles gigantes. Y gigantes es que estamos hablando de que lo que para nosotros son montañas pertenecen a tocones, no todas las montañas, ¿no? Sino que algunas montañas pertenecen a lo que fueron los tocones o los troncos que quedaron de los árboles gigantes que antes existieron. Por ejemplo, acá en las selvas de la Orinoquía y del Amazonas, aquí en Colombia y juntamente con Venezuela y con las Guyanas, parte de Brasil, se encuentran unos, se le llama científicamente el nombre de esas montañas, son los se me fueron los nombres de estas montañas, pero tienen un nombre científico. Se le da a esta serie de montañas que son planas. En su cima, la cima es completamente plana y no estamos hablando de una montañita, estamos hablando de unas montañas que son muy grandes y que son planas y que en la dimensión de las llanuras se realzan sobre el relieve y se ven a lo lejos como si fueran los troncos de unos árboles. Es más, en las escrituras se narra la orden de parte del Eterno de cortar los árboles gigantes y de terminar de borrar una historia que quedó bajo el agua. Entonces, si nosotros no comprendemos o no tenemos noción de que antes del diluvio hubo esta serie de tecnologías y de conocimientos, pues nos va a ser como muy complicado comprender las tecnologías que ahorita están saliendo y el conocimiento que ahorita está saliendo. Y entonces nosotros vamos a tener una disyuntiva entre lo que creemos, lo que vemos y lo que está escrito. No, pero es que como en la Biblia no lo dice, no es que no lo diga, es que no sabemos leer. Es que leemos las escrituras como si estuviésemos en una competencia y esto no es una competencia, es entender y comprender bien que en las pequeñas migajas, como lo estábamos hablando anteriormente, en las pequeñas migajas se va viendo un rastro
que fue quedando de todo lo que pasó antes de que la tierra fuera inundada en este gran diluvio. ¿Y qué fue lo que pasó en esos días de Noé, en los días antes del diluvio? ¿Quién era Enoc? ¿Cuál fue su influencia? ¿Por qué Enoc fue tan diferente a todo el resto de la humanidad, que fue llevada por el Señor, levantada por el Señor? ¿Qué es lo que verdaderamente quiere decir o quiso decir el escritor cuando nos dijeron a nosotros que no caminó con el Señor y fue traspuesto? ¿A dónde fue que se lo llevaron? Y entonces cuando vemos todo esto de que él fue tomado por el Señor, llevado para que él tuviese todo el conocimiento de verdad, no el manipulado, no el de mentiras, porque cuando ya el Eterno y el Señor se dan cuenta de que los ángeles caídos, de que los vigilantes hicieron todas estas cosas, le revelaron todos estos conocimientos, que Caín por alguna razón viene a tener toda esta información, todos estos conocimientos, que la maldad en la tierra crece tanto, a Enoc se lo llevan y le dicen: venga, Enoc, que le vamos a, esta es la verdad. Ellos sabían todo, los vigilantes conocían todo, no, ellos conocían, tenían sus conocimientos, mas no lo conocían todo, porque ellos pertenecían, eran los vigilantes de esta dimensión, de esta parte de la creación. Mas esa no es toda la creación, y el Eterno no les reveló todo el conocimiento a ellos. Entonces es cuando a Enoc se lo llevan y a Enoc le empiezan a mostrar. Enoc es instruido en una cantidad de ciencias y de conocimientos, que por eso es que nosotros vamos a ver en los judíos una cantidad de información que no está en los libros que nosotros conocemos. Que los judíos tienen otra información, porque es así, ellos tienen otra información que ellos no la van a hacer pública, que hace parte de la información que ellos custodian. Entonces ya los vemos a ellos en sus partes incluso más esotéricas y más un poquito desviadas, todo lo de su Kabbalah y el árbol de la vida y las sefirot y todo lo que tiene que ver con los puntos energéticos del cuerpo humano, y una cantidad de información que a nosotros no nos va a llegar. Y nosotros, como somos un poco románticos, pero no románticos en el romanticismo del latino, sino en los románticos de Roma, tenemos todavía mucha Roma en nosotros, y Roma manipuló el conocimiento, Roma manipuló la información. Y si nosotros no lo vemos en los 66, en los 60 y algo de libros, o en los 70 y algo de libros, pues no existe. Porque si no está en el libro, no existe. ¿Y en qué momento? Que incluso en el libro de Enoc se menciona, hay una parte donde creo que es el ángel Uriel hablando con Enoc, y le dice Uriel a Enoc: es que ustedes, los hombres, no fueron creados para confiar en la tinta y en el papel, porque nosotros somos seres espirituales, no carnales. Pero nos llevaron doctrinalmente tanto al punto de que si no vemos que está escrito, es que no pasó. Bueno, entonces, como no está escrito en los 60 y algo de libros, para el pueblo protestante no pasó. Como no está escrito en los 70 y algo de libros, para el pueblo católico no pasó. Porque ese es el nivel de adoctrinamiento al que nos llevaron, al nivel de creer nosotros incluso que si la tinta y el papel no lo dicen, no existe. Entonces creemos en un Dios porque la tinta y el papel lo dicen, mas no por experiencias personales.
Creemos en un Dios porque los demás creen en un Dios, mas no porque yo lo conozca a Él. Eso le pasa a muchos. Eso le pasa a muchos. El ministro con el que yo me encontraba ayer reunió un apóstol también del Señor. Y él incluso me decía que pues que porque yo no hacía el deber y el intento de poderme reunir con el resto de apóstoles en cuanto a la parte de la sana doctrina, ¿no? Y de la doctrina evangélica protestante o de la doctrina protestante, porque no es solamente evangélica, sino dentro de la corriente protestante. Y yo le decía a él, mi hermano, pero si vamos a seguir enseñando lo mismo, ¿para qué? Si vamos a seguir limitando a las personas a que si no está en sus 60 y algo de libros o en sus 70 y algo de libros no existe, y seguir con las mismas incógnitas con las que nos encontramos hoy en día, para seguir en lo mismo, para seguir hablando de lo mismo, más religión y más religión de pronto un poquito más maquillada, pero seguir en la misma religiosidad y en el mismo ritualismo. ¿Y qué vamos a hacer con todo lo que está pasando? A la iglesia no la están preparando para los tiempos que ya se nos están acercando. Con esto termino. Ya ahorita vayámonos preparando. Ya se nos abrió, ya se nos habló, se nos viene hablando hace más de un año acerca de esto y ya lo estamos viendo más real. Preparémonos para este miedo mediático que van a empezar a llevar a la humanidad con esta segunda crisis o con esta segunda plaga que viene. Porque nos van a meter mucho miedo. Van a trabajar con nuestros miedos, con esta nueva enfermedad que hay. Porque como ya la organización de la serpiente, que tiene su serpiente y todo, ¿no? La Organización Mundial de la Salud viene ya a hablar de los protocolos que fueron precisamente los protocolos a los que se encerraron a firmar hace unos meses atrás, que también lo estuvimos anunciando y lo estuvimos hablando. Estos nuevos protocolos, ellos hicieron unos protocolos para enfrentarse a este tipo de enfermedades que pueden alcanzar a todo el mundo. Ahorita las naciones todas tienen que estar muy alertas a lo que diga la Organización Mundial, porque si la Organización Mundial dice que todos se tienen que guardar, todos se tienen que guardar. Si la Organización Mundial de la Salud dice que todos tienen que usar esto o que todos tienen que vacunarse con esto, eso es ley para todo el mundo, a excepción de los que estén despiertos espiritualmente y comprendan que estamos en los tiempos en los que nos encontramos, en estos últimos tiempos. Y que todo esto que está pasando, tanto a nivel sísmico, a nivel volcánico, a nivel calentamiento global, a nivel hambrunas, a nivel guerras, a nivel pandemias, todo esto ya estaba escrito. Y uno de los primeros autores fue Enoc, antes de que se diera el gran diluvio. Por eso es importante que nosotros comprendamos qué era lo que había antes del diluvio, que no eran unas personas con taparrabos, que no existían tecnologías ni conocimientos. No, mis amados hermanos, las ciudades prediluvianas hasta el día de hoy están en pie. Los edificios más modernos a los que tú puedas entrar, los rascacielos más modernos, los puentes y las tecnologías que hoy en día tiene el humano no son comparados con la tecnología que había antes del diluvio, porque lo que hacían y lo que construyeron antes del diluvio hasta el día de hoy sigue en pie. Mientras que lo que hoy en día nosotros estamos construyendo, si no le hacemos mantenimiento, en cuestión de 10 años ya empieza a dañarse y a deteriorarse. Si tú coges un edificio o una casa que nosotros construimos hoy en día con las técnicas y las tecnologías que nosotros tenemos hoy en día, si construimos una casa y la dejamos 20 años abandonada, un edificio 20 años abandonado,
y eso se daña y se cae. Pero lo que construyeron antes de Noé todavía está en pie. Todo eso está siendo desclasificado para que la humanidad pueda vivir esta última etapa de su vida, de su existencia, y medio comprenda que se encuentra entre dos bandos y que hay una guerra que pertenece a los titanes, a los gigantes, a los ángeles caídos, a los principados, a las potestades, a los gobernadores de maldad, a las huestes espirituales contra nuestro amados Maestro, contra el reino de los cielos, y que es una guerra entre reinos, una guerra cósmica, una guerra titánica. Miren, desde antes del diluvio. Entonces, no, cogemos la Biblia y la leemos así nomás, muy por encimita. Y sí, el Señor tomó la decisión de inundar todo. Uy, pero tan tremenda fue la decisión. No se vayan a perder el próximo devocional, que si el Señor lo permite, entraremos en materia con el capítulo número 6 de Génesis, que nos va a hablar un poco más en cuanto a los días de Noé y por qué hoy en día nosotros nos encontramos nuevamente en los días de Noé. ¿Qué es lo que hay hoy en día que nos asemeja a los días en los que se encontraba Noé, que llevaron al Eterno a tomar la decisión de ese gran juicio de la inundación, y que ahorita viene este ya último juicio? Pero bueno, eso lo escudriñaremos en el próximo capítulo. Padre, yo te quiero dar muchas gracias, Señor, por la información, por el conocimiento, por la palabra. Gracias, Señor, porque hay registros, tanto físicos como escritos, como científicos, de que lo que está escrito en tu palabra es verdad. De que antes del gran diluvio existieron ciudades y tecnologías. Tu misma palabra no lo dice. Son las pistas, son las migajas esparcidas por el camino. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de comprender esto ahorita, de verlo, de escudriñarlo, para que los días venideros, los próximos años que tenemos que vivir aquí en la tierra, los podamos vivir con conocimiento previo, con conocimiento de causa, conociendo el por qué se dan las cosas que se están dando en la humanidad. Volvimos a estar en los días de Noé. Ayúdanos a comprender cuáles eran esos días. Por favor, Señor, que las vendas en los ojos de los hermanos puedan ser retiradas y puedan ellos contemplar tu gloria, tu gracia y tu verdad. En el nombre de tu Hijo amado te damos gracias y por favor, Señor, ayúdanos a asimilar la información. Amén y amén. Amén. Bendiciones.